¿Recuerdas el futuro que nos prometieron? Mochilas voladoras, robots sirvientes, comidas en pastillas. Sí, bueno, sobre eso. Hoy vamos a explorar 12 productos retro que juraron cambiarlo todo. Algunos fueron audaces, otros extraños, y algunos nunca debieron salir del papel. Desde los años 50 hasta principios de los 90, Estados Unidos vivió una fiebre de innovación. Los comerciales de televisión prometían avances asombrosos, las revistas anunciaban aparatos milagrosos, y todos los niños soñaban con tener el último invento salido directamente de los supersónicos. Pero no todo salió como se planeaba. Estos fueron productos con grandes sueños, y fracasos aún más grandes. El cartucho de 8 pistas, una revolución que se saltaba canciones. Se suponía que era el futuro de la música, sin necesidad de rebobinar, solo lo metías y listo. Prometía una comodidad nunca vista. Pero tenía sus problemas, era voluminoso, se trababa, y a mitad de tu canción favorita, clic, cambiaba de pista sin avisar. Nada mataba el ambiente más rápido. Luego llegaron los casetes, más pequeños, regrabables y sin interrumpir Sterwa Toe Aven. Al principio, las compañías de autos y las discográficas apostaron fuerte por el 8-track, pero los consumidores se hartaron rápidamente. Para principios de los 80, ya estaban desapareciendo más rápido que la música disco. Hoy, los coleccionistas aún los buscan, no porque funcionen bien, sino porque representan un momento muy específico de la historia musical de cuando la promesa superó a la practicidad. En retrospectiva, su fracaso abrió paso a tecnologías más compactas y fáciles de usar, y enseñó a las empresas que no gana el que lanza primero, sino el que realmente escucha cómo la gente usa la tecnología. El Flaube, la aspiradora para cortar el cabello. Ahorra cientos en cortes de pelo, decían. Hazlo en casa. El Flaube se conectaba a tu aspiradora y te permitía cortarte el cabello tú mismo. Pero a menos que tuvieras la precisión de un cirujano, terminabas pareciendo que te pasaron un cortacésped por la cabeza. Los infomerciales lo hacían ver tan fácil. ¿La realidad? Niños traumados, papás vetados del baño y los peluqueros, mantuvieron su trabajo. Durante las cuarentenas volvió a ponerse de moda, pero hasta entonces muchos entendieron que hay cosas que es mejor dejar a los profesionales. El Flaube se volvió el regalo broma por excelencia en las fiestas de intercambio, un símbolo de lo que pasa cuando el hazlo tú mismo sale mal, pero también un recordatorio curioso de una época en la que creíamos que una aspiradora podía resolverlo todo. Hoy en día representa ese extraño optimismo tecnológico que nos hizo creer que cualquiera podía ser barbero en casa. Lo único que logró fue una generación de flecos torcidos, cortes disparejos y fotos familiares que todos quisiéramos borrar. El Sinclair C5, el sueño eléctrico de plástico. El Sinclair C5, lanzado en 1985, era un triciclo eléctrico diminuto que parecía una mezcla entre un carrito de golf y un trineo. Prometía revolucionar el transporte urbano. Pero con una velocidad máxima de 24 km por hora, sin protección contra el clima y cero seguridad en caso de choque, fue más una broma rodante que una revolución. Además, ibas tan bajo que los conductores ni siquiera te veían. Suerte con sobrevivir una intersección. Fue motivo de burla en los medios británicos y se convirtió en ejemplo de cómo no lanzar un vehículo personal. Peor aún, llegó a un mundo que no estaba preparado para el transporte eléctrico. No había infraestructura, las calles no eran aptas y la gente no se convencía de la idea de moverse en un trineo de plástico glorificado. A pesar de su fracaso, hoy el C5 es un clásico de culto. Los museos tecnológicos lo exhiben como un salto ambicioso adelantado a su época. Y con el auge de los scooters eléctricos y autos EV, se puede decir que la visión de Sinclair no estaba equivocada, solo fue prematura, mal ejecutada y ridículamente cómica. Betamax mejor que el VHS, pero igual perdió. Betamax tenía mejor vídeo y sonido. En cuanto a tecnología, vencía al VHS. Pero Sony cometió un error, su tiempo de grabación era más corto. Los consumidores eligieron conveniencia antes que calidad. VHS ofrecía más minutos por cinta, y en la guerra de formatos, eso importaba. Para los 90, Betamax era historia. Pero sus fanáticos aún dicen que fue una injusticia. La guerra de formatos le dio a las empresas una lección difícil, ser el primero y el mejor no siempre garantiza la victoria. Sony también limitó las licencias del Betamax, restringiendo su alcance. En cambio,
VHS fue adoptado por múltiples fabricantes y llenó los estantes, ganando por volumen. Un caso clásico de buena tecnología, mala estrategia. Finalmente, Betamax se volvió una nota al pie olvidada, pero su legado persiste en cómo vemos los medios caseros. Una lección de que las especificaciones no importan si nadie puede pagar o siquiera acceder al producto. Clairol Touch of Yogurt Shampoo, el desastre lácteo. En los 70, lo natural estaba de moda. Así que Clairol pensó, ¿por qué no combinar yogurt con champú? ¿Qué podría salir mal? Resulta que ponerse lácteos en la cabeza no es tan refrescante como suena. La gente se confundía. Algunos pensaban que era comestible. Algunos se lo comieron. El olor tampoco ayudaba. Leche agria y perro mojado no son lo que buscas en un producto capilar. Lo retiraron rápidamente del mercado, pero no antes de convertirse en el ejemplo de lo que pasa cuando se intenta seguir una moda sin sentido común. El empaque tampoco ayudaba, parecía más un Parfait que un artículo de cuidado personal. Los compradores lo confundían con comida y los críticos lo destrozaron. Fue un desastre de marketing en una botella de plástico. Hoy sigue siendo citado en el mundo publicitario como un ejemplo de lo que ocurre cuando la novedad supera a la lógica. New Coke, la catástrofe de la cola. Así, el error clásico. En 1985, Coca-Cola quiso reinventarse. Más dulce, más suave. Una nueva fórmula para una nueva generación. ¿El problema? Nadie lo pidió. Los estadounidenses estaban furiosos. Hubo protestas. La gente empezó a acaparar la Coca-Cola original. Solo 3 meses después, la compañía trajo de vuelta la fórmula de siempre, ahora llamada Coca-Cola Classic. ¿La lección? No arregles lo que no está roto. La reacción fue tan intensa que hoy se estudia en las clases de marketing como una lección maestra sobre lealtad a la marca, y cómo casi arruinarla. Incluso los ejecutivos de Coca-Cola admitieron que subestimaron cuánto la gente amaba el sabor original. La conexión emocional con esa lata roja iba más allá del gusto. Estaba ligada a recuerdos, reuniones familiares y al espíritu americano. New Coke no solo fue un error, fue una traición. Laserdisc grande, hermoso e impráctico. Los Laserdiscs parecían CDs gigantes y ofrecían vídeo de alta definición. En verdad, se adelantaron a su tiempo. Pero eran enormes. Del tamaño de un disco de vinilo. Los reproductores eran caros, y los discos no podían almacenar una película completa sin que tuvieras que voltearlos. Tenías que levantarte, girarlo y continuar viendo. Imagina hacerlo justo en una escena de suspenso. No, gracias. Aunque los cinéfilos amaban la calidad, el tamaño y el precio lo convirtieron en un producto de nicho que nunca llegó al público general. A las tiendas les costaba venderlos. Los padres no querían otro aparato gigantesco ocupando espacio en la sala. Y cuando el Laserdisc por fin empezaba a ganar algo de atención, llegaron los DVDs, más pequeños, con mejor almacenamiento y sin interrupciones a mitad de la película. Irónicamente, la tecnología del Laserdisc fue la base para los medios digitales modernos, pero en su momento, era como llevar un bazooka a una pelea de globos de agua. Apple Newton, el primer gran fracaso de Apple. Mucho antes del iPhone, existió el Newton. Un asistente digital personal. Reconocimiento de escritura. Notas. Contactos. Revolucionario. Excepto que, el reconocimiento de escritura no funcionaba casi nada. Leía mal prácticamente todo. Hasta tu lista del súper parecía escrita en lenguaje antiguo. Y si le sumamos un precio alto y un diseño voluminoso, estaba condenado desde el inicio. Aún así, abrió el camino al Palm Pilot, al BlackBerry, y eventualmente, al regreso triunfal de Steve Jobs con el iPhone. A pesar de sus fallas, el Newton se adelantó a su época. A veces, estar demasiado adelantado es igual de malo que estar equivocado. Los entusiastas de la tecnología lo elogiaban, pero la cultura pop lo ridiculizaba. Incluso los Simpson se burlaron de su torpe reconocimiento de escritura. Aún así, sembró ideas que evolucionarían hasta convertirse en el smartphone, demostrando que incluso un fracaso puede ser el primer ladrillo de un imperio futuro. Segway, el futuro de caminar, más o menos. Cuando se lanzó el Segway, fue presentado como el invento que reemplazaría caminar. ¿En serio? Sus creadores decían que las ciudades se rediseñarían alrededor de él.
Todos nos deslizaríamos hacia el futuro. Pero nunca despegó. Demasiado caro. Demasiado geek. Y lucías ridículo montado en uno. Encontró su lugar con guardias de centros comerciales y turistas, pero la revolución nunca llegó. Al final, el Segway fue una solución buscando un problema. Y la mayoría de las personas decidió que caminar funcionaba perfectamente. Su fracaso no fue por su funcionamiento, sino por su imagen. La gente común no quería ir por la acera pareciendo un cono de tránsito del futuro. El caso del Segway mostró que la percepción pública puede ser tan importante como la ingeniería. Microsoft Zune, el asesino del iPod que nunca fue. Microsoft vio que Apple dominaba con el iPod y dijo, nosotros también podemos hacerlo. Así nació el Zune. Tenía funciones interesantes, como compartir canciones, pero solo si la otra persona también tenía un Zune. Y nadie lo tenía. Su diseño era torpe. La publicidad, débil. Y cuando la gente por fin volteó a verlo, Apple ya estaba en la siguiente etapa. Demostró que incluso un gigante como Microsoft puede fallar si persigue tendencias en lugar de crearlas. Los fans del Zune todavía lo defienden. Algunos dicen que tenía mejor sonido o una interfaz más robusta. Pero en un mundo donde todos ya estaban sincronizados con iTunes, el Zune parecía un colado tratando de entrar a la fiesta sin saber la contraseña. Teclado Dvorak, el diseño que nunca pudo. Diseñado para ser más eficiente que el teclado QWERTY, el Dvorak reorganizó las teclas para escribir más rápido. Pero reentrenar tu cerebro no es fácil, especialmente cuando todas las computadoras públicas seguían usando QWERTY. La gente se rindió pronto. Y la revolución del teclado murió antes de empezar. Hoy en día lo usa una pequeñísima minoría de mecanógrafos dedicados, pero nunca logró hacerle sombra al dominante QWERTY. No ayudó que no existieran tutoriales comunes, ni que las escuelas lo enseñaran, ni que los oficinistas quisieran volver a aprender su trabajo. La eficiencia no pudo contra la comodidad. Y así, el teclado Dvorak se volvió una reliquia de lo que pudo haber sido. El DeLorean estilo futurista, caos mecánico. Gracias a Volver al Futuro, el DeLorean es una leyenda. Pero en la vida real, era un desastre. Las puertas tipo ala de gaviota eran geniales, pero se atascaban fácilmente. El motor era débil. ¿La calidad de fabricación? Digamos que Doc Brown tuvo mejor suerte con los viajes en el tiempo que los dueños con las reparaciones. Se veía futurista, pero se manejaba como un ladrillo. Aún así, sigue siendo un ícono cultural, prueba de que, a veces, solo se necesita estilo para hacer historia. Su producción estuvo plagada de retrasos, sobrecostos y problemas de control de calidad. El cuerpo de acero inoxidable se veía elegante, pero era caro y difícil de mantener. Aún así, los fanáticos de los autos y del cine no pueden evitar admirar al DeLorean, no por lo que fue, sino por lo que simbolizó. Ambición, imaginación y un poco de magia de los 80. ¿Qué tienen en común todos estos productos? Grandes promesas. Grandes sueños. Y un mercado que simplemente no estaba listo, o interesado. Nos recuerdan una época en la que innovar implicaba arriesgar. Cuando las empresas se atrevían a apostar en grande, aunque fallaran espectacularmente. Pero incluso los fracasos dejaron huella. Algunos allanaron el camino para futuros éxitos. Otros se convirtieron en íconos nostálgicos. Y algunos simplemente nos hacen reír de lo que alguna vez creímos que sería el próximo gran invento. ¿Recuerdas algún producto retro que tú hayas comprado? ¿Uno que sonaba increíble, pero fue un desastre al usarlo? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu historia. Y si este viaje al pasado te sacó una sonrisa o te hizo recordar, suscríbete al canal. Mira nuestro próximo vídeo para seguir reviviendo los recuerdos del ayer. Gracias por acompañarnos.